Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Benei Adon Olam, Kehilat Bao. Vamos a hablar esta oportunidad sobre la Parashat Yitro, la porción, ¿cierto?, que lleva el nombre del suegro de Moshe, de Jetro, o de Moisés, ¿cierto? Jetro. Y bueno, el título que coloqué a este comentario es Una nación será oída. Porque realmente una de las cosas, ¿cierto?, a destacar, bueno, en verdad hay muchas cosas que se pueden destacar de esta porción. Obviamente está la entrega, ¿cierto? De los 10 enunciados, los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿cierto? Pero también está el hecho, ¿cierto? De que ellos cruzaron el mar, llegaron ahí y las naciones escucharon sobre Israel, sobre lo que había acontecido. Entonces, no solamente fue algo, digamos, único el que vivieron, ¿cierto?, una experiencia con Dios en el monte Sinai, en el Har Sinai, sino que también las naciones escucharon sobre esto. Y una pequeña nación, insignificante, quizás todavía no era una nación, porque si definiéramos una nación o un país, ¿qué sería realmente? Bueno, gente y una tierra, ¿cierto? La gente que vive en una tierra, lo más sencillo que se puede definir. Pero estos eran un pueblo nómada, todavía peregrino, en búsqueda, ¿cierto?, de aquella tierra prometida. Así que la importancia de, de que recibieron la Torá, pero también de que los demás escucharon, oyeron sobre ellos, eh, oyeron el testimonio de Israel, lo que Dios había hecho con ellos y lo que estaba haciendo todavía con ellos. Así que una de las cosas que está asociado a nuestra creencia en Dios, en el Eterno, ¿cierto? En Hashem, es que le conocemos a Él, recibimos de Él, le obedecemos a Él, pero también hay quien escucha, hay quien oye. Y esa es la importancia de Israel también, ¿cierto? Al ser colocada, aún en el desierto fue oído su voz, como quien dijera voz que clama en el desierto. Bueno, aún en el desierto, la voz de Israel fue oída, la voz del Eterno hablándole a Israel y de todo lo que había acontecido en el desierto. ¿Cuánto más, cierto? A lo mejor cuando ya estuvieran en la tierra, debían ser oídos. Como dice la misma Torá, y cuando las naciones escuchen, ¿cierto? Y vean estos mandamientos, dirán de ustedes qué nación sabia y entendida es esta. Entonces, asociado, ¿cierto?, a nuestro conocimiento de Dios está asociado el testimonio para las naciones, el testimonio para las personas. Y bueno, por eso coloqué ese nombre. El Eterno nos permita siempre a todos nosotros ser un pueblo o gente de testimonio, ¿cierto? Que se oiga no solamente la voz de la queja, a lo mejor la voz de que todo el mundo, que pasa esto, esto allá, sino que la voz de alabanza, la voz del cántico, como también dijera Jetro, Baruch Hashem. Escuché todo esto, ahora sé que realmente, y cuando el pueblo vio todo lo que aconteció, cantó. Así que nosotros realmente podamos hacer oír nuestra voz de cántico, de alabanza, de bendición hacia Él, siempre por todo lo que Él hace con nosotros. Y así seremos una nación, un pueblo oído por los demás, y los demás también bendecirán su nombre. Eso, ¿cierto? Es parte del testimonio y parte de la responsabilidad de ser llamados Israel. Ser Israel no es simplemente una, un título, ¿cierto?, honorífico de ser parte, sino que también es una responsabilidad. Como dijera la película, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, pues, y el nombre de Israel conlleva una gran responsabilidad. Ser una nación oída, ¿cierto?, por el Eterno. Ser oída por el Eterno, escuchar la voz del Eterno, pero a la vez también ser oída por las naciones. No estaba para allá, en la primera aliyá, en la primera sección, vemos que Yitro, ¿cierto?, lleva a la esposa y a los dos hijos de Moshe para reunirse con ellos, ¿cierto?, con él en el desierto. Em, de tal manera que Yitro había escuchado, por ahí se encuentra, ¿cierto? Moshe le relata las cosas que habían acontecido en detalle. ¿Y qué hace Yitro? Glorifica, ¿cierto?, el nombre del Eterno, de Dios. Incluso, ¿cierto?, manifiesta su,
su, su ánimo en esta ocasión de decir, ahora sí, yo sé que Él es el Dios sobre todos los dioses. Baruch Hashem. Luego, cierto, más adelante en esta porción se observa cómo Moshe juzgaba al pueblo día tras día, desde la mañana hasta el anochecer, y estaba todo el día ahí, haciendo un juicio. ¿Por qué? Porque él consultaba al Eterno y veía, cierto, entre caso y caso. Pero Moshe no era, por así decirlo, el Mesías, no era Dios. No podía resolver todos los juicios de inmediato. No era omnipresente. Por lo tanto, todo esto era una carga pesada para él. Hacer un juicio día tras día, tarde tras tarde, hora tras hora, muy agotador. Por lo tanto, Yitro le aconseja que él, cierto, distribuya responsabilidades y asigne a personas, otros jueces, cierto, que fueran jefes de menos personas, de tal manera que hicieran una jerarquía. ¿Para qué? Para que él se despreocupara de los casos menores y solo se preocupara de los casos mayores o más difíciles. Y los demás pudieran juzgar entre caso y caso más sencillamente, más sencillo. Todo esto, ¿cierto? Obviamente le iba a permitir a Moshe estar más tranquilo, a las demás personas también desarrollar sus dones, porque eso dice, llama a ciertos hombres que sean fuertes, ¿cierto? Que sean temerosos de Dios, etcétera, que sean de valor, dice Jail en hebreo, que en el proverbio se tradujo como mujer de valor. Bueno, aquí también dice hombres de valor, hombres, ¿cierto? Que de verdad tengan cualidades para esto y que desarrollen sus dones. Así que Moshe escucha este consejo y vemos también allí un establecimiento de jueces, ¿cierto? Que también la Torá lo ordenará de esa manera. Así que el buen consejo, ¿cierto? Realmente puede aplacar la ira, pero también puede generar, ¿cierto? Muchos beneficios, un buen consejo. Así que escuchar el consejo es importante. Moshe tenía a su suegro. El suegro también tenía cierto rol, digamos, religioso, ¿cierto? Era un sacerdote. Eh, Era un líder también, digamos. Quizás no de la misma fe, pero era un líder. Y algo sabía, algo de experiencia tenía. Y Moshe escucha el consejo. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, Moshe es quien escuchaba a Dios y hablaba con Dios cara a cara. O sea, Dios le hablaba a él. ¿Por qué escucharía el consejo de un pagano o de su suegro o de alguien que no creyera lo mismo que él? ¿Por qué escucharía un consejo de alguien así? Bueno, esto es para que entendamos también, ¿cierto? Que muchas veces en la vida hay que escuchar consejos. No solamente de la Torah. Hay personas que dicen, no, yo solo escucho si sale en la Biblia. O si alguien no me habla de la Biblia, no. Pero bueno, Yitro no estaba, por así decirlo, en la Biblia, categorizado como hijo de Dios, sino que podríamos decir que alababa o adoraba a otros dioses. Pero aún así, Moshe escuchó el consejo. Aun cuando escuchaba a Dios, también sabía escuchar el consejo de otras personas. Porque Moshe también era humilde. Ese rasgo cierto que tenía la Anabá, la humildad, ese rasgo de Moshe, lo hacía poder escuchar consejos y así, ¿cierto? Realmente solucionar problemas y realmente ceder, ¿cierto? Ceder. Moshe por eso fue una gran persona, porque él supo escuchar consejos. No solo escuchó a Dios, sino que escuchó al más pequeño de su prójimo. También lo escuchó. Por eso él se sentaba a escuchar al pueblo de Israel y sus problemas todo el día, ¿cierto? Él escuchaba todo el día. Así que Moshe, y de esa humildad tenemos que aprender. Más adelante, en la cuarta Liyá, comienza, ¿cierto?, el escenario para la manifestación de Dios en el monte Sinai. Cuando ya, ¿cierto?, habían llegado ahí, habían estado en el desierto aproximadamente 43 días, ¿cierto? Como ya 6 semanas. Y el Eterno le dice, ¿cierto?, que la nación se prepare, porque era una nación de reyes, un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Eso le dice al pueblo, ustedes son una nación diferente, por lo tanto van a recibir
de mí una revelación diferente, más cercana, más íntima. Algo que no se había visto hasta entonces. Entonces luego, ¿cierto? Moshe le dice esto al pueblo y el pueblo, en lo que Dios le estaba hablando, el pueblo dice, bueno, mira, todo lo que vaya a decir, lo haremos. Como se dice, Na'aseh venishma, la famosa frase. Na'aseh, haremos, venishma, y oiremos, y obedeceremos, y entenderemos. Primero, el pueblo dijo, vamos a hacer lo que Él nos diga, y después vamos a oírlo. Primero se comprometió. Ese compromiso, ¿cierto?, hace de Israel algo diferente. La obediencia, ¿cierto? Antes de tiempo incluso. En tiempo, y la idea es que sea incluso después de tiempo. Que haya obediencia. Por lo menos el pueblo se manifestó así y fue lo correcto. Por lo tanto, alguien podría decir, ¿y por qué Israel no recibió la Torá y después dijo, ok, ahora que lo entiendo vamos a hacerlo? Sino que dijo antes, porque esa es precisamente la actitud que precisa Dios de nosotros. Él quiere, ¿cierto?, que nosotros tengamos de antemano una disposición de abrir nuestro corazón a Él y de decir, si voy a hacer tu voluntad. No sabemos lo que viene, el camino, si entenderemos o no, a cabalidad, pero lo ideal, ¿cierto?, es que cuando llegamos a Él, si queremos tener esa relación de pacto que tuvo Israel en este momento, ¿cierto?, con el Eterno en el desierto, tenemos que estar dispuestos. Como dijeron también, como el profeta Ineni, heme aquí, ¿cierto? Aquí estoy, para escuchar tu voz, para que tú me digas, ¿cierto?, lo que tengo que hacer, como los profetas lo hicieron. Esa disposición que tuvieron los hijos de Israel fue una disposición en efecto profética. No fue una disposición cualquiera. Fue realmente que todos alcanzaron un nivel de, y como lo explican los sabios también, de profecía. Porque ellos entendieron qué es lo que estaban viendo ahí, fueron capaces de percibir la manifestación de Dios y dijeron, Naaseh benishma. Como el profeta dice, todo lo que tú me digas, eso voy a hacer. ¿Cierto? Y eso es un dicho que suelen usar los profetas, de quien está muy cercano a Dios. Por lo tanto, todo el pueblo alcanzó ese nivel, pero también se dieron cuenta de que quizás no todo el pueblo era apto para recibir una revelación tan grande. Por lo tanto, le dijeron a Moshe, ok, pero sube tú, nosotros nos quedamos aquí. Y el Eterno también, ¿cierto?, le dice a través de Moshe al pueblo que se prepare con sus ropas, que purifique, ¿cierto?, su vestidura, que se separen incluso entre los esposos, ¿cierto?, o las parejas, para que se mantengan en un estado de pureza, hasta que recibieran la revelación. Y el monte tenía que ser preparado y cubierto o cercado para que no pudieran subir, ¿cierto?, los demás y que realmente solo fuera Moshe el que subiera. Hasta, ¿cierto?, que eh, pudieran escuchar el sonido del shofar y la voz de Dios, ¿cierto? Todos ellos ahí. En ese tercer día de espera hubo relámpagos, truenos, sonidos, ¿cierto?, de voces, ruido de voces, humo, fuego. Terrible, es como un volcán en erupción. Imagínense estar en un volcán en erupción y con el pánico que uno le podría generar, bueno, quedarse ahí. Increíble, ¿no? Así que todo el pueblo tenía temor, porque realmente era de temer. Luego, ¿cierto? Al Eterno llama a Moshe para que suba a la montaña, al monte, y le ordena, ¿cierto? Le prohíbe que nadie suba ahí. Y él desciende con la instrucción del Eterno, que son los 10 mandamientos. Entonces, aquí, ¿cierto?, se describe cómo el pueblo se dispuso a escuchar la voz del pueblo y cómo también concluyeron, ¿cierto?, con los mandamientos relativos al altar, recibieron los mandamientos, etc. O sea, eso es lo que pasa en esta parashá y así concluye, termina. Una porción de las más icónicas, ¿cierto?, de la Torá, y vaya que hay porciones icónicas, pero esta también es una de ellas. Vamos a comentar entonces algunas cosas para ir relacionándolas con esto que hemos dicho.
Un pueblo que es oído, que debe ser oído. Un testimonio que debemos mostrar. Y un testimonio que habla por sí solo, que es oído, ¿cierto? Sin que incluso el pueblo se fuera a todas las naciones a decirle lo que pasó, ya había voces que, donde lo que se escuchaba, ¿cierto? Bueno, en la para allá aparece Yitro, como comentábamos. Yitro, como dice el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim hizo por Moshe y por Israel, su pueblo, y que Hashem había sacado a Israel de Egipto, de Mitzrayim. Entonces dice, y él oyó todo lo que el Eterno, todo lo que Elohim hizo por Moshe y por Israel. Él oyó, dice, todo lo que había pasado. Pero si él oyó, o él oyó todo, ¿por qué después le cuentan algunos detalles más? O sea, ¿qué es lo que él había escuchado hasta entonces, no? Porque él algo había escuchado, dice que había oído de todo. Bueno, él ya había oído probablemente del éxodo de Egipto, o la salida de Egipto, y hasta cuando llegaron, ¿cierto?, en el desierto. Pero luego dice la Torá que Moshe le contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y a Egipto por el bien de Israel y todos los trabajos todo lo que habían tenido que hacer durante el camino por el cual, cierto, el Eterno los había rescatado. Eso significa que aunque aquí dijera que Yitro había escuchado todo lo que el Eterno, o todo lo que el Eterno había hecho, en realidad había muchas cosas que él no conocía, mucho que no sabía. Por eso dice, después de escuchar a Moshe, que le contó los detalles, ahora sé que Hashem es el más grande de todos los dioses, o de todos los poderes, el más poderoso. Porque de la misma manera en que los egipcios habían conspirado contra ellos, Hashem se vengó de ellos, o se burló de ellos. Entonces, eh, ¿por qué dice esto la Torá? ¿Por qué dice que había escuchado todo lo que había hecho el Eterno por Moshe y por Israel? Y luego Moshe le cuenta más cosas. O sea, no tendría que decir todo. Tendría que haber dicho, había escuchado algunas cosas. Entonces, ¿por qué la Torá nos habla de esta manera? ¿Qué es lo que nos quiere explicar? Eso explican los sabios que cuando Yitro oyó por primera vez hablar sobre la salida de Egipto, él entendió, ¿cierto? Obviamente el poder, la fuerza, el eterno de Dios, ¿cierto? El Dios de ellos. Y comprendió también la importancia luego de los detalles. No solamente de escuchar las grandes cosas, los milagros, los que se hizo, sino que también entendió después la importancia de los detalles. Primero, a lo mejor él sabía que él tenía la idea general. Ok, Elohim, Hashem, el eterno Dios de Israel, había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Ok. Y eso justificaba suficientemente que fuera hasta donde su suegro, o sea, ¿cómo se llama? ¿Su yerno? Él es el suegro, el otro es el yerno. Perdón, siempre, nunca me sé esos nombres, esos parentescos siempre se me olvidan. Entonces, fue donde él, donde Moshe, a ofrecer sacrificios, ¿cierto? A llevar ofrendas, etcétera. Pero para él, lo que había escuchado ya era suficiente. Él sabía la idea general, el Eterno lo sacó de Egipto. Pero cuando Yitro llegó con Moshe, vio, ¿cierto? Moshe vio una oportunidad de qué? De contar todo. Y no es todo lo que solo el todo para Yitro. Porque para Yitro era todo. Él los sacó, pasaron acá, hubo milagros, ¿cierto? Maravillas, señales, plagas. Se abrió el mar, se hundió el ejército. Claro, para él eso era lo relevante e importante. Pero Moshe vio en esto una oportunidad, como decíamos en el título, una nación será oída. Para ser oído, ¿cierto? Para hablar sobre las maravillas del Eterno en todo su camino. No solo lo que él había escuchado, sino que en cada detalle. Y vio la oportunidad de enseñarle, ¿cierto?, a su suegro, de contarle los detalles de la fe y de enseñarle, ¿cierto?, cuál era el camino de los fundamentos
de Dios, en el fondo. Moshe, ¿cierto? Le mostró la historia de lo que había acontecido. Primero, de cómo el Eterno había salvado a Israel de sus enemigos en Egipto. Luego, de cómo el Eterno se había vengado, ¿cierto?, de sus enemigos. Y hasta aquí a lo mejor Yitro sabía, pero también, y de cómo em, cada uno de los detalles, ¿cierto? Cada una de las cosas que había acontecido entre medio de todos esos acontecimientos, le contó, ¿cierto? Cada una de las cosas que habían vivido, que Dios les había hablado, y de por qué había pasado cada plaga y cada señal, y el detalle que había detrás de todo eso, de todo ese castigo. Y que en el fondo todo eso había sido Midá Keneged Midá. Una regla, ¿cierto? Que significa medida por medida. Es decir, que así como habían hecho mal, el Eterno les había retribuido a ellos. Entonces, Moshe vio la oportunidad de contar, de dar testimonio, de dar fe de todo lo que habían vivido. Entonces, eh, y dice, antes de esto. Entonces, em, sigue comentando, y Rashi, para ampliar un poco más esta idea de qué había escuchado Yitro. Por ejemplo, Rashi, que es un rabino de la Edad Media, ¿cierto? Muy famoso. Él dice, ¿qué es lo que había escuchado él? ¿Y qué lo hizo ir hacia allá? O sea, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué ahora? Y según Rashi, él escuchó la división del Mar Rojo, del Yam Suf, o el Mar de los Juncos, y escuchó la guerra contra Malek. Entonces, él tiene otra visión de esto, para enseñarnos otra cosa diferente. Dice que, en el fondo, Yitro reconoció, ¿cierto?, que Israel había sido un pueblo escogido. Pero no lo supo solo por las plagas que ocurrieron en Egipto, o por todas las señales que vieron ahí, o por la partición del Mar Rojo. Sino que, como dice ahí, escuchó todo lo que el Eterno había hecho por Moshe, por Israel. O sea, él escuchó del milagro del Mar Rojo, pero también... Y ahí él entendió que este era un pueblo diferente. Pero entendió, ¿cierto?, que eso sirvió para un propósito. Salvar, ¿cierto?, al pueblo de Israel cuando los perseguía el ejército de Egipto. Cuando se partió el Mar Rojo porque se ahogaron. Pero cuando se enteró, dice Rashi, de la guerra contra Malek, entendió realmente de que ellos vencieron a Malek. ¿Y por qué no vencieron de la misma manera a los egipcios? O sea, ¿por qué hubo tuvo que ocurrir, ¿cierto?, una partición del mar para vencer a los egipcios en vez de una guerra como pasó contra Malek? Entonces, en ese momento, él entendió, claro, pudo haber hecho lo mismo, una guerra, y sencillamente haber derrotado a los egipcios. ¿Por qué hizo todo esto? Y ahí él entendió, en el fondo, la grandeza del Dios de Israel. O sea, él pudo haber hecho sencillamente una guerra como contra Malek y haber destruido, haber derrotado a los egipcios y haber dejado partir al pueblo de Israel, pero no. A través de cada señal y cada maravilla y cada cosa, Dios en el fondo había demostrado su amor por este pueblo escogido. No fue solo una victoria militar y ya, sino que cada cosa que hizo, cada cosa que sucedió, fue una muestra del amor de Dios, ¿cierto?, por esta nación. Y eso a él, dice Rashi, que lo conmovió realmente. Porque pudo haber sucedido de otra manera. Pero sucedió así porque en cada acto Dios se hizo más manifiesto y más cercano a su pueblo. Entonces Yitro dice, bendito sea Hashem, Baruch Hashem, Baruch Adonai, dice, que te ha rescatado de la mano de Egipto y de la mano del faraón que ha rescatado al pueblo de la mano de Egipto. Ahora sé que Hashem, que Dios es el mayor de todos los dioses, todos los poderes. Y alguien podría decir, y ya sé que el eterno Dios es el más grande de todos,
¿Por qué tendría yo razón para bendecirlo? Si Él es el más grande, ¿de qué le sirve a Él la bendición de uno? Porque Él dice, bendito sea Hashem, que hizo todo esto. Pero si Él es tan grande, si Él es tan poderoso, ¿necesita nuestra bendición? Entonces, los sabios nos explican que esta es la misma razón de por qué la expresión que Él tiene es la expresión que también tuvieron los hijos de Israel cuando pasaron el mar, el Yam Suf, el mar de las cañas. Porque el mar rojo es una mala traducción. Vamos a llamarle el mar de las cañas. Entonces, ¿por qué, cierto, tuvieron una... ¿Por qué cantaron? ¿Por qué irrumpieron en cántico ellos, como dice, cantaré a Hashem? ¿Cierto? Ashir al Adonai ki gao ga, porque se ha exaltado grandemente. Pero él aún así no necesita nuestro canto. Si él tiene toda esa fuerza, si él tiene todo, ¿por qué necesitaría el canto? ¿Por qué necesitaría nuestra bendición? Pero eso no excusa de que agradecerle a él, de que bendecir su nombre y de que exaltarle a Él sea algo que debamos hacer. Porque cuando nosotros agradecemos, bendecimos su nombre y le alabamos por el bien que Él nos ha hecho, como dice el Salmo, cantaré a Adonai porque Él me ha hecho bien. Cuando agradecemos y cantamos a Él y bendecimos a Él porque nos ha hecho bien, provocamos en el fondo, es como cuando tenemos el favor de los padres, ¿cierto? Y un padre o una madre le dice a su hijo, mira, te obsequio esto. Y cuando los hijos son agradecidos y muy agradecidos, provoca, ¿cierto?, que los padres quieran dar más a sus hijos, porque son agradecidos, ¿cierto? O porque les dan o les retribuyen con cariño, con amor, un abrazo, etc. Eso provoca, ¿cierto?, el bien, que el otro quiera buscar más el bien. Y esto es lo mismo que hacemos con el Eterno, ¿cierto?, con Dios, cuando alabamos y su nombre, y le glorificamos. Y así como Yitro vio todo el bien que había hecho, ¿cierto?, el Eterno con el pueblo de Israel, pues también dijo Baruch Hashem. ¿Para qué? Para que Dios también hiciera el bien con él. Para que él también lo bendijera a él. Para que él también fuera presente con él. Y eso también, como veíamos, ¿cierto? Una nación será oída. Es parte, ¿cierto? De lo que provoca nuestras acciones o cuando nos comportamos de buena manera. Frente, ¿cierto? A nuestra fe. Que las demás personas también puedan glorificar o puedan honrar a Dios. Y también quieran, ¿cierto?, lo que nosotros hemos recibido. Y también quieran ser parte de ello. Por eso dice Yitro Baruch Hashem también. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Porque Él ha rescatado a Israel de la mano de Egipto. Pero a Él no lo rescató de la mano de Egipto. De la misma manera, nosotros, ¿cierto?, no hemos sido rescatados de Egipto. No. Incluso muchos, ¿cierto?, quizás no tienen alguna conexión con el pueblo de Israel, pero aún así glorificamos por la salida de Egipto a Dios. Porque Él ha hecho bien. Y así también queremos que Él haga bien con nosotros. Entonces le retribuimos a Él a través de nuestro cántico, nuestra alabanza. Como dice en Shemot 15:2. El poder y la venganza de Dios fue la salvación para mí, fue salvación para mí. En el cántico, ya de Moshe. Ahora, la palabra que utiliza ahí, en hebreo, dice que el poder y la venganza de Dios o la retribución de Dios fue una venganza, perdón, fue una salvación para mí, ha sido salvación para mí. En la palabra que utiliza ahí en hebreo es Vayehi. Y Vayehi, a ver, aquí podría haber dicho Bejayá o Hayá, como fue. Pero dice Vayehi y será. En hebreo significa eso literalmente y será. O sea, el poder y la retribución de Dios serán salvación para mí. No dice fueron, sino que será. Sino que será. Entonces, eso significa de cuando nos conectan los sabios, cuando nosotros agradecemos a Dios. Cuando decimos, Él ha sido mi salvación. Pero en hebreo dice, Él será mi salvación. No dice, Él ha sido. Literalmente, Él será. Cuando nosotros hacemos esto, será bendecido, cantaremos a su nombre, ¿cierto? Bendeciremos por lo que Él ha hecho, bendeciremos por lo que Él ha hecho. Vamos a hacerlo a futuro por lo que Él ya hizo, etc.
Cuando conectamos esto, realmente lo que provocamos, ¿cierto? Es que nuestra acción de gracia, ¿cierto? Realmente nos conecten con otros actos que va a hacer Dios en nuestra vida. Verlo como un todo, ¿cierto? Él actuó ayer, hoy y siempre en favor de nosotros. Como dice el Salmo, el que ofrece una acción de gracias me honra, y al que allana su camino le mostraré la salvación de Dios. El que allana, dice, su camino. El que me ofrece a mí un sacrificio de acción de gracias, dice, me honra. Y el que allana su camino le mostraré salvación de Dios. Es decir, el que allana el camino, el que lo prepara. ¿Para qué? Para conocer la salvación de Dios. ¿Cómo lo hace? Agradeciéndole, dándole un sacrificio de acción de gracias. Lo que hizo Yitro, ¿cierto? Dice que llevó un altar y fueron los ancianos de Israel también y comieron con él. Y bendijeron el nombre de Dios. Ofreció una acción de gracias en su honor. Allanó el camino, ¿para qué? Para que también Dios fuera solícito con él y le mostrara salvación. Como dice el Salmo 50:23. Ofreceré un sacrificio de acción de gracias, un todá, y eso me honra, dice. El que ofrece me honra, dice. Y al que allana su camino, le mostraré la salvación de Elohim, dice. Así que es importante, ¿no? De todas maneras, como lo hizo nuestro padre Jacob frente a su hermano Esab o Esaú. ¿Cierto? Cuando se encontró Jacob con Esab, ¿qué le dijo Jacob? Bueno, obviamente lo abrazó, lo besó. Esta es la familia que Dios me ha dado. Esta es las esposas que Dios me ha dado. Estos son mis hijos que Dios me ha dado. Estos son los bienes que Dios me ha dado. ¿Y qué le dijo Esab? Nada, esto es lo que tengo y ya. Pero Jacob, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Esto es lo que Dios me dio. Esto es lo que Dios me dio. Y esto es lo que Dios me ha dado. Honró, cierto, el nombre del Eterno. Y eso también provoca, como dice el Salmo, que verá, le mostraré mi salvación futura. Aquel que ofrece agradecimiento. Y eso es lo que podemos ver, ¿cierto? En la escritura. Así que parte, como vemos acá, de el conocer a Dios es que los demás también lo conozcan. Y cuando hablamos de Él o agradecemos públicamente sobre Él, eso provoca que otros también, ¿cierto? Puedan agradecer su nombre. Cuando vean las cosas, ¿cierto? Así que esperar que nuestra vida también pueda servir para esto. Luego dice la Torá, de esto, ¿cierto? Moshe despidió a su suegro, lo dejó partir, ¿cierto? Y se fue a su tierra. Pero si nosotros le entendemos un poco el contexto, pues al parecer todavía no se había ido. De hecho, los sabios explican que realmente estuvo un año ahí con ellos. No es que llegó y se fue. Entonces, ¿por qué la Torá dice que se fue inmediatamente? Que en realidad él siguió después, aconsejando a Moshe y bueno, a- viendo el tema de lo que le había dicho, etcétera. O sea, se fue después. ¿Por qué dice que se había ido aquí? Entonces, em, por lo menos los sabios explican algunas cosas. Como ahí dice una Torá para Israel. Es para dar a entender en el fondo de que la entrega, Matán Torah, ¿cierto? La entrega de la Torá fue dada exclusivamente a Israel. Y no a este Yitro también, porque estaba ahí. Sino que realmente cuando se entregó fue personalmente al pueblo de Israel y no a ningún otro. No había alguien extranjero o extraño, ¿cierto? Ahí, sino que eran ellos, el llamado pueblo. Y por eso dice, el primer mandamiento dice, Ani, ¿cierto? Adonai Elohim. Perotzeti etchem meretz Mitzrayim, que los saqué de la tierra. Yo soy el eterno vuestro Dios que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Porque si no, tendría que haber dicho, yo soy Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cierto? Si Dios se hubiese manifestado a todo el mundo, o a toda la humanidad, tendría que haber dicho eso. Como empezó el Bereshit, ¿cierto? El Génesis. ¿Cierto? Bereshit bara Elohim. Etayamaim Bet Aretz. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Tendría que haber dicho, yo soy el Dios que creó los cielos y la tierra.
Pero estaba exclusivamente el pueblo de Israel, por lo tanto dijo, yo soy el Eterno, vuestro Dios que lo saqué de la tierra de Egipto. Ese soy yo. Otra explicación que nos dan es porque realmente em, em, los... A ver, ¿cómo explicar aquí? Em, que el pueblo que recibió en el fondo esas palabras eran el pueblo que ya era su siervo de Dios. De hecho, hay un midrash que dice que en realidad la montaña estaba sobre los hijos de Israel. No que ellos estaban a la falda de la montaña, sino que literalmente como que la montaña se veía sobre ellos en ese momento. Y es para demostrar en el fondo de que él era el maestro, no el amo, ¿cierto? El Señor. Y ellos eran su pueblo, sus siervos, exclusivamente. Que él los había sacado, ¿cierto? De Egipto. Pero a Yitro no lo sacó de Egipto, no fue esclavo. Por lo tanto, no era en el fondo, no tenía una relación de servidumbre con Dios. Por lo tanto, tampoco se le menciona aquí o se le menciona como que él se había ido en ese momento. ¿Por qué? Porque él no era siervo de él. En cambio, el pueblo sí era. Tenía una relación de servidumbre con Dios, en este sentido. Y que Dios era el líder, ¿cierto? De ellos. Y em, hay otra explicación que dan los sabios que es un poco más compleja, que dicen que en realidad, em, ¿cómo decirlo? Hay niveles en los que Dios se manifiesta a las personas, que podemos alcanzar ciertos niveles. Es un poco lo que estábamos mencionando. Hay un nivel en que Él se manifiesta a nosotros, digamos, a través del físico, algo material, y otro nivel a través del intelecto. Entonces, en general, cuando una persona se centra mucho en una cosa o en otra, una aumenta, la otra disminuye. O sea, si uno le dedica mucho al cuerpo, disminuye a lo mejor el intelecto. Y se le dedica mucho al intelecto, el cuerpo se descuida. Pero el Eterno preparó al pueblo de Israel en el cuerpo, ¿cierto? Porque eran esclavos materialmente. Por lo tanto, el Yitro nunca, ¿cierto? Fue esclavo. Y nunca pudo elevar esa naturaleza, el cuerpo, hasta la revelación de Dios, ¿cierto? Incluso a nivel físico, porque dice la Torá que incluso ellos vieron las voces, en hebreo dice eso. No es que oyeron las voces, ¿cierto? Sino que en hebreo dice, em, ¿cómo es que dicen literalmente? Ellos, Shmeu etakolot, creo que dice en hebreo. Pero dice que ellos oyeron las voces, kolot, o los sonidos, literalmente. O sea, ellos se elevaron de una manera de todo, ¿cierto? Su ser, físico como también espiritual. Se elevaron a un nivel de conexión con Dios. Por eso fueron capaces de ver incluso en su cuerpo, en su materialidad, ¿cierto? Lo que Dios estaba haciendo en ese momento, entregándolo en ese momento. Entonces, hay tres regalos, dicen que el hombre recibió o que el pueblo de Israel recibió en este momento, dicen los sabios. Uno fue la Torá, otro fue la promesa de Eretz Israel, de la tierra prometida, pero también recibieron la promesa del mundo venidero en este momento. Y son tres cosas que ellos adquirieron al haber pasado en el fondo por todo lo que pasaron, el dolor, la esclavitud, y el al salir en este momento a la libertad e enfrentarse, ¿cierto?, a Dios. Recibieron tres regalos a través de su experiencia. La Torá, la promesa de la tierra y el mundo venidero. Y cada uno de ellos, dice lo sabe, es un don espiritual. Por lo tanto, ¿cierto? Una persona debe someterse en su, eh, en su plenitud a Dios para alcanzar estas tres cosas. No solamente de manera espiritual como lo reconoció Yitro, este es verdaderamente Dios, sino que también de manera física, corporal, para lograr alcanzar. Porque todos esos regalos, dice los sabios, son regalos espirituales, pero a la vez son regalos materiales.
porque vivir en la tierra de Israel no era algo espiritual, algo físico. Recibir la Torá no fue algo espiritual, recibir o conocer a Dios, sino que fue algo físico. Y también el mundo venidero será algo material, tangible, físico, y no solo algo espiritual. Entonces dicen también que por eso no estuvo Yitro ahí o no se menciona, porque él no fue elevado en toda esa categoría como sí lo fue el pueblo, o recibió estos obsequios con la entrega de la Torá. Bien interesante, ¿no? Porque esto también nos conecta, obviamente no hemos mencionado mucho eso, pero el tema del el recibimiento del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, ¿no? Con lenguas de fuego, ellos vieron las voces, vieron los sonidos como fuego y recibieron también ellos promesas, ¿no? Herencia, la Torá, recibieron la Torá en sus corazones, recibieron la promesa, ¿cierto? De Eretz, de que se iban a cumplir las promesas y también el mundo venidero, la vida eterna, ¿cierto? Recibieron convicción de todo esto, al igual que el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue llamado Am Segulá, un pueblo escogido, elegido. Como dice la escritura también, seréis para mí un reino de Kohanim, Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh, y una nación santa. Estas son las palabras que les dirás a los Bene Israel, a los hijos de Israel, o a los israelitas. Hay un comentario que me pareció bien interesante al respecto de esto, y es que ayer algo tocamos esto en Kabbalah Shabbat. La Torah dice, seréis un reino de Kohanim, de sacerdotes y una nación santa. Esto es lo que les dirás a ellos. Alguien podría decir, bueno, yo no soy un sacerdote, no soy un rey, no soy a lo mejor aquí y allá. ¿Por qué a todos los llama por igual? Y hay una explicación que me gustó como para reflexionar. Hay personas que piensan o sienten que no les falta nada a nivel espiritual. Hay personas que creen que no necesitan nada. Incluso si leyeran todo un tratado de algo que les hace falta y de cómo desarrollar ciertos atributos en su vida, incluso si leyeran que algo es malo y ellos saben que lo tienen, pero si leyeran esto no se hace por tal y tal cosa, pues aún así, cuando leyeran o lo meditaran, ni siquiera se darían cuenta que ellos mismos tienen parte de ese mal atributo o que les falta ese buen atributo y no se darían cuenta y no lo corregirían. O sea, hay personas que no sienten que nada les falte internamente, espiritualmente. Y dice lo sabe que si una persona siente realmente esto, como que no le falta nada, o si realmente, por otro lado, que no hay nada que tenga que cambiar, es una mala señal y que es como una persona que estuviera enferma con un dolor, ¿cierto? Que ya es tan fuerte que ya no llega siquiera a sentirlo. Es un dolor constante, ya crónico. Y es que ni siquiera sabe que tiene un problema. Como que tuviésemos un, como un tumor, pero que siguiera ahí y uno no lo sintiera. Entonces dice que si hay personas que sí sienten que les falta algo, o que sí saben que les sobra algo y que tienen que sacarlo de sí, y sienten dolor y sienten preocupación por eso. Pero rápidamente hay personas que se consuelan y dicen, ah, pero no hay hombre en la tierra que sea completamente justo y que no peque, o que haga todo el tiempo el bien y nunca peque. Bueno, nadie es perfecto. Entonces, dice, hay un tipo de persona que no se da cuenta de que tiene un error o de que tiene que mejorar algo y otro que a lo mejor se da cuenta, pero inmediatamente se consuela y dice, no, pero no hay nadie tan justo, no hay nadie que haga siempre el bien y que no peque. Tal persona, dicen los sabios, está aliado con la mala inclinación o eso que nos inclina hacia el pecado, la Yetzer Hara, la mala inclinación. Hay una buena inclinación, como una manera de ejemplificarlo, ¿cierto? Algo que nos lleva a hacer el bien y algo que nos lleva a hacer el mal. Y esa persona está demasiado aliado con lo que lo lleva hacia el mal. Y ambos son una raíz, o esto es una raíz, ¿cierto?, de la enfermedad. Tanto para la gente, o sea, son dos rasgos de enfermedad del alma. Tanto para la persona que no quiere
adquirir grandeza para sí misma y tanto la persona que no quiere reconocer bajeza dentro de su persona. Y cada una de estas cosas son algo importante que tenemos que nosotros mejorar o perfeccionar. Y tenemos que reconocer cómo somos. Entonces, esto no significa que tenemos que llegar a tener una estatura para ser como un justo promedio. Ah, soy una persona buena promedio. Sino que realmente la Torá fue entregada para ser un reino de Kohanim, de sacerdote y una nación santa, porque cada uno de ellos era como uno de ellos, como un rey, como una persona santa, como un sacerdote, realmente. Aún todas las personas, Moshe recibió, ¿cierto?, la revelación de la Torá, Yoshua, Caleb, Josué Caleb, pero también, ¿quiénes? Los leñadores, los aguadores, o los que hacían a lo mejor un trabajo que alguien dijera, bueno, esto es insignificante. Todas las personas ahí recibieron la revelación completa y absoluta, ¿cierto?, de Dios en la montaña. Esto significa que todas las personas tenemos el potencial, tenemos que tener, ¿cierto?, la inclinación de alcanzar ese perfeccionamiento. Porque todas las personas fueron puestas bajo en la montaña para el recibimiento y todos fueron llamados Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, reino de sacerdotes y una nación santa. Aún al que le cuesta algo, aún al que le sobra una cosa, aún al que se justifica o al que a lo mejor se perfecciona, todos fueron llamados pueblo de sacerdotes, nación santa. De tal manera de que no podemos nosotros buscar pretender, digamos, como que hay gente o que hay niveles que no podemos alcanzar. Esto es lo mismo que nos enseñó nuestro maestro Yeshua y que nos enseñaron los apóstoles, que tenemos que llegar a la estatura, dice, del varón perfecto, la estatura del Mesías, que tenemos que tener el carácter del Mesías, que tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos al Mesías, que tenemos que ser como el Mesías. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, yo soy más bajo, yo me cuesta más esto. No, todos tenemos que trabajar para llegar a ese nivel, a esa estatura, porque todos aquí recibieron estas palabras grandes de que son un reino de sacerdotes y una nación santa, todos. Independiente si uno hacía más mandamientos y el otro hacía menos, si uno era efectivamente sacerdote y el otro era un leñador, no importa, todos eran iguales. Por lo tanto, en ese momento cuando todos respondieron lo mismo, haremos y obedeceremos, todos se pusieron al mismo nivel, ¿no? Que tenían que colocarse. Aún la persona que sentía bajeza o que la ocultaba, se subió al nivel, como les decía, que dicen los sabios, el nivel profético de los profetas, donde lo que él fuera a decir, ellos lo iban a cumplir. Todos se dispusieron a ese nivel, todos. Entonces no hay una justificación de decir, bueno, pero es que Yeshua o Jesús era, no sé, era el Hijo de Dios, como a veces se dice, ¿no? No, es que Jesús era Hijo de Dios. Todos podemos llegar hasta ahí. Todos debiésemos trabajar por ello. Todos fuimos llamados reino de sacerdotes, nación santa. Y todos, ¿cierto? Recibimos fe y testimonio. Todos nosotros, así como Moshe y como el pueblo lo recibió. Está escrito, Hashem dijo a Moshe, aquí vengo a ti en la espesura de la nube, para que el pueblo oiga lo que te digo, y también crea en ti para siempre. Éxodo 19:9. Pero la Torá ya había dicho antes, en Éxodo 14:31, creyeron en Moshe y en Hashem, en Dios y en Moshe su siervo. ¿Por qué dice acá, en este relato, ¿cierto?, de la entrega de la Torá, que él le dice, he aquí vengo en la espesura de la nube para que el pueblo oiga lo que te digo y también crea en ti? Pero no había dicho la Torá anteriormente, creyeron en el Eterno, en Hashem y en Moshe, su siervo. ¿Por qué tuvo que decir nuevamente esto? Cuando ellos vieron los milagros, cruzar, ¿cierto?, el mar de las cañas, el Yam Suf, realmente creyeron en Dios, tuvieron fe, creyeron en Él. Pero, como hemos dicho en otras oportunidades, nuestra fe no se puede basar en milagros o en siempre ver cosas.
Porque si algo de eso dejara de ocurrir, si Moshe golpeara a lo mejor la roca y no saliera agua, ¿qué pasaría con el pueblo? Pero no hay milagro, oramos y no ocurre nada. Pero Dios, te pedimos tanto por esto. Y oramos para que esto no sucediera. Y sucedió. Oramos por la sanidad de esta persona y no se sanó. ¿Qué sería de nuestra fe si solo nos sustentáramos en milagros? Sería inestable, ¿cierto? Entonces dice, el pueblo creyó en Hashem y en Moshe su siervo. Éxodo 14. Más adelante, el pueblo ya estaba reclamando y ya estaba dudando de ellos. Por eso dice aquí que se manifestó en la nube para que el pueblo vea, oiga lo que yo te digo a ti y crea en ti para siempre. Una fe basada en milagros o solo en creer que Dios va a contestar al pie de la letra todo lo que le pedimos es inestable. Esa fe es inestable. Pero cuando ellos vieran que el Eterno le hablábamos cara a cara, como una persona con su cercano, con su amigo, iban a entender realmente que tiene las palabras, ¿cierto?, que ha recibido de Dios. Realmente es así. Realmente todo lo que nos ha dicho es lo que ha recibido de Él. Lo estamos viendo. Fe y testimonio, ¿no? Lo vieron. No solo creyeron, sino que también lo vieron para no tener más dudas. Entonces, por eso se dice la Torá, la fe y el testimonio son importantes. Aquí en este caso nos alza a nuestra vista, ¿cierto?, el testimonio de Moshe. Fe en Moshe, testimonio de Moshe, pero también es lo que se espera de cada uno de nosotros. No solo que seamos personas de fe y que a todo el mundo le hablemos de la fe y aquí y allá, el testimonio también. Ok, tú eres una persona que dice que Dios va a responder acá y allá. Bueno, y en tu vida no veo algo congruente. Testimonio, falla. Inmediatamente se cae la creencia. Entonces, ¿por qué no se cayó esto? Porque cada vez fue incrementándose el testimonio. El testimonio fue tan evidente que la fe y la creencia en Dios y en que Él era realmente un hijo de Dios es: una nación será oída, ¿cierto? El título de nuestro estudio. Para ser realmente oídos, vistos por los demás, por las naciones, fe y testimonio. Así como de Moshe recibimos, nosotros también tenemos que dar. Dice, y cada cual a su función, cada cual a lo que puede hacer y lo que debe hacer. Dice la Torá, y esto es lo último que mencionamos, que el pueblo, los Kohanim, dice incluso que se acercan a Hashem deben estar preparados, dice en Éxodo. Incluso los sacerdotes que se acercan deben estar preparados. Y literalmente dice santificados. Pero literalmente, en realidad, dice, ¿qué es lo que significa esto? Los Kohanim, los sacerdotes que sirven a Dios, tienen que estar preparados o santificados. Rashi comenta nuevamente él que significa que tienen que estar en sus puestos. Eso significa. Tienen que estar en el lugar que les corresponde. Y entonces pregunta lo sabe, ¿y por qué la santidad sería permanecer en el puesto? ¿Por qué dice que tienen que estar santificados si solamente dice tienen que estar en sus puestos? Si yo le pidiera, dice un sabio, dice, si yo le pidiera a Dios, yo ser como Abraham, o que Dios me haga como Abraham, ¿qué lograría yo si alguien como Abraham ya existió? ¿Mejoraré el mundo siendo como Abraham? Si ya hubo un Abraham en el mundo. En realidad lo que yo debo aspirar a ser, dicen, yo, que me llamo, ¿cierto, Esteban? O Ariel, digamos Ariel. Yo, Ariel, ¿cierto? Tengo que orar para pedirle a Dios ser como Ariel, ¿cierto? Como el potencial que Él me ha dado a mí como Ariel, para que pueda lograr ese puesto. No el puesto de otro, sino mi puesto. Lo que Él a mí me dio en esta vida. De la misma manera, ¿cierto? Los Kohanim tenían que rodear el monte Sinaí y no subir, permanecer ahí. ¿Y qué estaban haciendo? Nada, permanecer en su puesto. Pero a eso se le llamó en la Torá santidad. Permanecer en el propio puesto, en el de uno. Y hacerlo lo mejor que uno pueda,
es la mejor manera de santificarse. Por lo tanto, cuando uno trata de tomar el puesto de otro, no se santifica. Cuando uno trata de tomar el lugar, la responsabilidad de otro, o lo que no le corresponde a uno, no santifica el nombre de Dios, suplanta. Uno debe estar preparado para tomar el lugar que nos corresponde. Y eso santifica el nombre del Eterno. El lugar que uno ha tenido. Entonces uno no puede envidiar y decir, Dios, hazme como este otro, pero como Moshe subió, yo también quiero subir. Nos faltaba a lo mejor el que dijera, pero ¿cómo es? Nos faltó el Koraj, el Coré que dijera, ¿y por qué solo Moshe está subiendo al monte? ¿Acaso no somos también nosotros santos? Pero ¿qué es lo que dice acá? Diles que se mantengan en sus puestos. Koraj tuvo que permanecer ahí, pero Koraj después anheló el lugar de él, y eso no santificó el nombre de Dios. Por eso cuando uno está en su puesto, en su lugar y en lo que le corresponde, así santifica a Dios. Me faltaba esto. ¿Y cómo respondió Israel ante todo esto? Ante todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que tener nosotros? Dice la Torá, y y Dios habló todas estas declaraciones para decir. Y dice, o lemor, para decir en hebreo. Esto significa de que la respuesta, o sea, si él habló todas esas cosas, ¿cuál tiene que ser la respuesta? Si os dijo, harás esto, la respuesta es sí haremos. No harás esto, la respuesta es no. En el fondo habló declaraciones para que el pueblo pudiera responder y decir algo. Sí o no, a cada cosa. Entonces preguntan, pero los dos primeros mandamientos son, yo soy el Eterno que los sacó de la tierra de Egipto. Y después no tendrá dioses ajenos. Y está relatado en el mismo verso. Uno es mandamiento positivo y el otro negativo. O afirmativo y otro negativo. ¿Cómo respondieron ellos? Preguntan los sabios. Si hay que responder sí y no. Y él da un mandamiento y dice, yo soy el Eterno vuestro Dios. No tendrás a Dios ajeno. ¿Qué respondería uno? Sí, amén. ¿Cómo? ¿A qué le decimos sí? Sí, yo soy tu Dios. O sí, no tendrás dioses. O respondemos no, no tendremos dioses. O sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces los sabios dicen, la respuesta es Hashem Echad, Dios es uno. Porque si dijéramos sí, Él es uno, pero sí tendremos dioses ajenos, no tiene sentido. Entonces nuestra respuesta más elevada es el Shema. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ante todas las cosas saber que aunque hayan a lo mejor alguna ambivalencia, algunas cosas difíciles de entender o de responder, tenemos que saber frente a todo que Dios es uno. Y eso afirmaría nuestra fe y eso nos seguiría permitiendo salir adelante siempre, sabiendo que Él es uno, único, Él está con nosotros, nos acompaña y esa tiene que ser nuestra respuesta siempre. A lo mejor a veces diremos sí, Señor, pero a veces querremos decir que no. Pero dicen, lo sé, la mejor respuesta fue Hashem Echad, el Dios es uno. Ok, tanto en lo bueno que recibimos como en lo malo que recibimos, tanto en la instrucción que nos gusta como en la que no, Hashem es uno, Hashem es bueno. Y Él nos da siempre lo mejor. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Que el Eterno nos bendiga a todos nosotros, nos dé un buen Shabbat y nos permita, como hemos visto aquí, ¿cierto? Ser un pueblo, una nación oída, personas que seamos oídos y que vamos a servir de testimonio para los demás. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.